¿Cómo estamos? Nos volvemos a reencontrar. Esta vez les quiero contar un suceso, una historia que está contada por el rabino Nachman Seltzer, de un hecho que le ocurrió. Y es un hecho que nos va a estremecer un poco y vamos a aprender lo que es la chispa del Yehudí que nunca se apaga del todo. Esa chispa, aunque el Yehudí, de lo más alejado que esté, pero siempre conserva una chispa muy pequeña dentro de sí, que de ahí vuelve a renacer toda la esencia del Yehudí. En cierta ocasión, cuenta el rabino Seltzer, en cierta ocasión, en un viaje, me tocó, así cuenta el Rab, me tocó sentarme junto a un hombre que, según pude observar, mientras él acomodaba, este hombre acomodaba sus documentos, pude observar que él era un judío. Por el apellido, su apellido era Weinstein. Solamente me observé un poquito, me acerqué, yo estaba sentado junto a él y vi que, como dijimos, este hombre era judío. Su apariencia también lo demostraba. Más tarde, dentro del vuelo, en el momento de la cena de la compañía aérea, mientras le servían al rabino, su comida, por supuesto kosher, entonces vio que el otro yehudí que estaba sentado al lado de él no pidió el servicio kosher, que normalmente se sirve en un avión, sino que el servicio taref de carne. Y vi como que este señor Weinstein metía un bocado dentro de su boca de carne taref. Entonces no me pude contener, cuenta el Rab, no me pude contener y le dije, ¿me permite hacerle una pregunta? Seguro que sí, contestó el hombre. ¿Usted sabe que en este viaje usted puede solicitar comida kosher? ¿O quizás lo kosher a usted no le interesa en absoluto? Al momento me miró como muy enojado, seriamente, y me miró a los ojos y me respondió: yo no como comida kosher y no me interesa en absoluto. Bueno, y todo lo que usted me diga no me hará cambiar de opinión. Cuando dijo así, entonces el rabino se quedó completamente impresionado por el tipo de respuesta. Entonces el rabino decidió no seguir hablándole y que cada uno siga comiendo lo que tiene que comer. Se dio cuenta que acá había algo más que una simple respuesta. Pero lo insólito fue que, pasado unos minutos, sin que yo se lo pidiese, el hombre comenzó a llorar y a relatarme su historia. Eran los momentos terribles del Holocausto. El hombre Weinstein, el que está relatando que durante todo el tiempo que él estuvo en el campo de concentración, contó: logré fortalecerme, logré mantenerme firme con una sola esperanza, la de que mi amado hijo, el más chico, Catriel Menachem, que él estuvo todo tiempo a mi lado en el campo de concentración, escondido, porque obvio que no se podía estar los niños con los papás ni con los grandes, pero mientras se mantuvo escondido, y él, para poder sobrevivir, y toda mi esperanza era que tenga el mérito, en mi hijo más pequeño, de sobrevivir a esta tragedia y poder salir sano y salvo de este campo de exterminio. Su madre, siguió relatando, su madre había muerto hacía tiempo, lo mismo que todos sus hermanos. Lo único que me quedaba en la vida era solo este pequeño niño, Catriel Menachem. Él seguía con vida a mi lado y era mi única ilusión. Así seguía contando durante el vuelo el señor Weinstein. Un día resulta que reunieron a todos los hombres en un salón dentro del campo de concentración, un salón que tenía varias puertas, varias salidas.
Nadie sabía dónde daban esas puertas, a dónde conducían, pero sí entendíamos de que algunas de esas puertas eran las que se llevaban a los que sacaban del campo de concentración para matarlos, para ahorcarlos. En el momento que entran los nazis, la SS, adentro del pabellón donde estábamos, nos hacen parar a todos. Mi hijo estaba escondido detrás mío y me agarraba la mano con tanta fuerza que prácticamente detenía mi circulación. De pronto señalan el oficial nazi hacia mi hijo, que se dieron cuenta que ahí estaba, y unos soldados se me acercan y me arrancaron a mi hijo de mis manos, a mi hijo Catriel Menachem. Y nunca más lo volví a ver. Esa era mi última esperanza. Tiempo después, un conocido me dijo que vio como el soldado arrastraba a mi hijo y le pegó un balazo y lo mató. Desde ese momento ya no pude resistir más. Y hasta acá terminó su alocución, terminó su plática el señor Weinstein. Después de escuchar este terrible suceso, esta terrible historia, quedé tan impresionado que ya no supe qué decirle. Preferí quedarme callado durante las 6 horas que faltaban de vuelo hacia Houston. No quise decirle más nada. ¿Qué se le puede decir a una persona que mataron a toda su familia y tenía la última esperanza en su hijo más pequeño, pensando salir sanos y salvos del campo de concentración o del campo de exterminio, y al poco tiempo le sacan a su hijo, le arrancan a su hijo de su mano y lo matan de un balazo? ¿Qué se le puede decir a este tipo de persona? Una vez aterrizando en Houston, cada quien se fue por su lado. Supuse que nunca más volvería a ver a este hombre. Pasaron 4 años de esta historia. Entonces, yo había llegado con mi familia a Eretz Israel a celebrar las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur. El día de Kippur acudí a rezar a una de las grandes sinagogas de Jerusalén. Pero en un momento determinado, dentro de la tefilá, dentro del rezo, que había un alto que hicieron para que para que la gente puedan salir un poco a orearse. Entonces tuve la necesidad de ir hacia mi casa a buscar algo que les tenía a mi casa por unos minutos. Ya de camino hacia mi casa veo algo que me llamó sumamente la atención. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio el rabino que está contando esta historia? Vio un anciano sentado en la parada de autobuses. Estamos hablando que era el día de Kippur. Ese anciano estaba fumando en este día tan especial, fumando en el día de Kippur. No solamente fumando, sino también traía una torta que estaba comiendo en la parada de autobuses el día de Kippur. El día de Kippur prácticamente en Israel lo cuidan todos. O sea, mucha gente que no cuidan otras fiestas, pero el día de Kippur prácticamente todo el mundo ayuna. Y de repente veo a un anciano comiendo y fumando sentado en la parada de autobuses. Al ver al anciano, casi me desmayo. Era el mismo señor Weinstein que 4 años atrás me había encontrado en el avión. Con todo el suceso, cuando le estaba yo insistiendo que podía haber pedido la comida kosher, y ahí me contó su historia en los campos de concentración, su dramática historia con su hijo, que le habían arrancado de sus propios brazos, de sus propias manos, para llevarlo afuera y matarlo de un tiro. ¿Qué más le podía haber dicho a esta persona en ese momento? No había más nada que hablar. Pero en este instante que me vuelvo a encontrar nuevamente con el señor Weinstein, entendí que nada es casualidad. Si me lo están mandando del cielo a encontrarme nuevamente con él, es por algo. Volver a encontrarme nuevamente con la misma persona. Comprendí que esta era una señal del cielo que me estaban indicando que me tenía que acercar a hablar con él. Esta era la oportunidad que yo tenía. Dejé pasar la primera oportunidad. No podía dejar pasar esta segunda oportunidad. Esta primera oportunidad que me dieron la desperdicié.
Ahora me estaban dando una segunda oportunidad para acercarme a Él, hablar con Él y ablandar su endurecido corazón. ¿Pero qué le podía decir? ¿Qué palabras iba a decirle? No tenía, pero la menor idea qué poder decirle a este anciano. Entonces me acerqué a él, lo saludé y empecé a tratar de hacerle recordar quién era yo. Señor Weinstein, ¿se acuerda de mí? Hace unos años estuve yo con usted. Pero no hacía falta hacerle mucho recordar. El señor Weinstein recordaba perfectamente quién era yo. Y se acordó de nuestro encuentro en el avión y todo el relato que había ocurrido en ese momento con la comida kosher. Ahora, yo no sabía cómo empezar la plática. El saludo ya estaba, pero empezar la plática, ¿qué le puedo decir después de todo el suceso que me contó, la historia que me contó con su hijo? No tenía la menor idea de cómo poder empezar y llegar a su corazón. En ese momento le pedí a Dios, Dios, te pido por favor, dame la fuerza y la palabra exacta en su momento para poder llegar a hablar con el señor Weinstein. Entonces sentí que del cielo me ayudaron. Y comencé a decirle, yo estoy seguro que usted sabe que hoy es Yom Kippur. Por supuesto que usted sabe que hoy es Yom Kippur. ¿Quién no sabe que hoy es Yom Kippur? Claro que sí sé que es Kippur. No hace falta que me lo digas. Estoy bien enterado. Pero usted está fumando y está comiendo el día de Kippur. No necesito seguir relatando la historia. Usted ya sabe bien por qué yo como y fumo. A mí no me interesa más nada de religión. Completamente, absolutamente nada. Y no podemos juzgar a ese tipo de personas después de todos los sucesos que vivieron. Pero en ese momento, como dijimos, sentí que Dios me puso la palabra exacta en la lengua. Y le dije lo siguiente, en unos momentos más, en nuestra sinagoga, dirán la oración del Iskor. La oración del Iskor es una oración que dicen los Ashkenazim, el rito Ashkenazim. Es un recuerdo que se hace a los difuntos, según el rito Ashkenazí. Se para el rezo y se comienza a recordar uno por uno a todos los difuntos. Usted sabe lo que es Iskor, ¿no, señor Weinstein? Claro, por supuesto que yo sé lo que es Iskor. Entonces yo lo quiero invitar a que usted venga conmigo al Bet Knesset, a la sinagoga, para recordar con el rabino oficiante los nombres de sus familiares y en especial de su hijo más pequeño que murió santificando el nombre de Dios. Y por lo tanto, poder rezar juntos para elevar su memoria. Esta puede ser su única oportunidad para recordar el nombre de su hijo. Hágalo, señor Weinstein. Lo único que le pido, venga conmigo, acompáñeme al Bet Knesset. Vamos a hacer solamente un Iskor por su familia y especialmente por su hijo. El señor Weinstein aceptó. Y me acompañó, dejó su cigarro, dejó su torta, dejó su sándwich ahí en la parada del autobús y me acompañó así como estaba al Bet Knesset, pero solamente con la intención de recordar y hacer un acto en la memoria de su hijo y de su familia. ¿Acaso, le seguí diciendo, acaso usted no ha pensado que ha llegado el momento de elevar el alma de sus familiares? Es el momento, aproveche. Mientras las lágrimas caían, las lágrimas de ese hombre, señor Weinstein, caían en su mejilla, lo abracé y lo llevé de la mano hacia la sinagoga, hacia el lugar donde el rabino oficiante estaba de pie, recordando a los difuntos. Iban pasando uno por uno, iban dando los nombres de los difuntos, iba repitiendo y con eso lo hacían para que sea una elevación para su alma en la memoria de los fallecidos. Posteriormente, cuando nos tocó el turno, el señor Weinstein se paró junto al rabino y mencionó en voz baja el nombre de Catriel Menachem Ben Yehezkel Sarga, el hijo chiquito que le habían arrancado de sus manos. Y ocurrió algo que nadie se esperaba. El rostro del rabino se iluminó. El sudor apareció en su frente. Sus ojos estaban a punto de estallar.
El rabino oficiante volteó al hombre que estaba de pie y gritó a toda voz: ¡Papá! ¡Papá! El padre no podía creer. En ese momento, el señor Weinstein se desmayó. Vino la gente de la Beit Knesset, lo reanimaron, era un señor mayor. En el momento que lo reaniman, el papá se levanta y era el rabino, era exactamente su hijo, Catriel Menachem, que su padre consideraba muerto. Es imposible describir la alegría y las sensaciones que se vivieron todos los que estábamos allí reunidos, presenciando este encuentro entre el padre e hijo, y que gracias a que el padre dio el primer paso acercándose a la sinagoga, fue recompensado, y gracias a esto pudo ver la gran familia que había formado su hijo Catriel, con hijos y nietos, todos conducidos por el camino de la Torá. Y finalmente, y lo mejor, el señor Weinstein retornó él mismo a los caminos de la Torá, cumpliendo la Torá y las misbot hasta el último día. Esto es el pago que nos da el hacer una misbah. A veces nos alejamos demasiado, pero esa chispa dentro de cada yudí está encendida, nunca se apaga. Esa chispa vuelve a renacer. Solamente necesitamos acercarnos un poquito, como dice Akadosh Baruj Hu, Pitjuli petach shel matach ve'ani eftach lachem pitjo shel ulam. Ábranme la puerta como una aguja, el ojal de la aguja de lo más pequeño, y yo les voy a abrir la puerta como un salón inmenso. Acerquémonos un poquitito, Akadosh Baruj Hu nos va a dar el empujón. Este señor Weinstein solamente se acercó. La intención era solamente ir y recordar a los difuntos, pero resulta que el difunto era su propio hijo, que no había muerto, sino que se había convertido en el rabino de esa gran sinagoga en Israel. Esperemos que nos podamos acercar, que sirva esto para que nos acercamos un poquito a la Torah, y de ahí Akadosh Baruj Hu, por Olam, el Dios Todopoderoso, nos va a acercar mucho más. Nos vemos en la próxima clase.